el equilibrio estático, que es el que nos habla de mantener el cuerpo según la fuerza de la gravedad, y el equilibrio dinámico, que es el que ya se hace parte de los órganos que forman parte de nuestros principales receptores de equilibrio. Ahora, en las vías del equilibrio encontramos que son muy importantes, ya que gracias a estas nuestro cuerpo puede mantenerse en una forma que podamos mantenernos siempre firmes y evitar daños a nuestro cuerpo. Pasamos a explicarles el desarrollo embrionario de los ojos y oídos. En el desarrollo embrionario de los ojos encontramos que este se forma en los primeros 22 días, pasando en el ectodermo, que se forma como unos surcos ópticos. Luego en los oídos encontramos también, luego de los 22 días después de la fecundación, que ésta se forma en el prosencéfalo o cerebro anterior, y que se forma como unos corzos auditivos. Ahora les voy a hablar un poquito del envejecimiento de los sentidos. Todos sabemos que al ir envejeciendo nuestro cuerpo, nuestros sentidos van disminuyendo sus capacidades. Esto debido a que por el pasar del tiempo, alrededor de los 50 años, es que se empieza a notar que nuestros sentidos van bajando aproximadamente sus capacidades motrices, sus capacidades motoras y sensitivas. Bueno, luego de haberles explicado todo esto, le paso la palabra a mi compañero Lenny Parra. Ok, yo les hablaré sobre las vías motoras directas. Las vías motoras directas son aquellas encargadas de generar o de impulsar los movimientos voluntarios que nosotros realizamos con el cuerpo, ¿verdad? ¿Qué son? Bueno, son impulsos o sinapsis que se generan desde la corteza cerebral y descienden hasta las vías motoras, hasta las neuronas motoras inferiores. Cabe recalcar que la unidad funcional de estas vías motoras es la neurona piramidal, esta que observamos aquí, ¿verdad? Son neuronas motoras superiores que tienen esta forma. Las las vías motoras tienen su camino desde la corteza cerebral hasta las vías motoras inferiores. Las neuronas piramidales se generan en la corteza cerebral, en el área primaria y en el área premotora de la corteza cerebral. Estas neuronas se dividen o se subdividen en dos tipos. Las primeras son las neuronas, o mejor dicho, las vías motoras córtico-espinales, y las segundas son las vías córtico-vulvares. Cada una desempeña movimientos en ciertas partes del cuerpo, cosa que explicaremos consecuente. Ok, la vía o el tracto córtico-espinal lateral, ¿verdad? Es el primero de los dos tractos córticos espinales. Encontramos que la vía córtico-espinal lateral es aquella que se encarga de los movimientos que son generados por nuestros miembros distales, tales como las manos y los pies. Esto nos dice que son movimientos finos y que son movimientos delgados, movimientos que requieren de destreza motora superior, ¿verdad? El tracto córtico-espinal se genera desde la corteza cerebral, en el cual las neuronas motoras superiores descienden, ¿verdad?, por las vías motoras espinales o las vías motoras piramidales hacia las neuronas motoras inferiores, en las cuales se produce la sinapsis. Esta sinapsis, como consecuente, genera que el axón de la neurona motora inferior llegue hacia una de las localizaciones musculares que queremos mover. ¿Cómo explicarlo de una mejor manera? Nuestra sinapsis comienza en la corteza cerebral. Posterior a eso, nuestro axón, nuestra célula nerviosa que quiere efectuar un movimiento, comienza a bajar por las vías motoras,
mejor dicho, por el tracto córtico-espinal lateral hasta llegar a las neuronas motoras inferiores, en la cual realiza la sinapsis y consecuente a este se produce el movimiento, el cual nosotros hayamos querido generar de manera voluntaria. Y el tracto córtico-espinal anterior, ¿verdad? Al igual que la córtico-espinal lateral, se genera desde la corteza cerebral hasta las neuronas inferiores motoras. ¿Qué sucede? Que el tracto córtico-espinal, en lugar de causar el movimiento de nuestros miembros distales, como son las manos y los pies, este se encarga del movimiento de nuestro esqueleto axial, de nuestro tronco y de los miembros proximales, lo que podría decirse como nuestras piernas y como nuestros brazos. El 90% de las neuronas que viajan por las vías motoras, estas terminan descendiendo en la médula espinal, ¿verdad? En la cual se cruzan o se discusan, ¿verdad? Y ahí generan su sinapsis con la motora inferior que efectuará el movimiento que nosotros queremos. El otro 10% eventualmente no se cruza, pero conforme pasa el tiempo, estas también terminan bajando hasta la médula espinal y se cruzan o se discusan y encuentran una neurona motora local o una neurona motora inferior para hacer sinapsis con ella y luego terminar generando el impulso o el movimiento que nosotros le pedimos. Luego de haber explicado los dos tractos, tanto el córtico espinal lateral como el córtico espinal anterior, hablaremos un poco sobre el tracto córtico vulvar. El tráctico o la vía córtico vulvar es aquella que se encarga de todos los movimientos que nosotros efectuamos con nuestra cara, ¿verdad? A diferencia de las otras que se encargan de los movimientos de nuestro cuerpo, estas se encargan de los movimientos de nuestra cara. Sucede que la vía córtico vulvar, ¿verdad?, tiene inicio también en la corteza cerebral y esta tiene casi el mismo recorrido hasta la médula espinal, solo que en lugar de terminar haciendo sinapsis con neuronas inferiores que van hacia los músculos de nuestro cuerpo, estas se arraigan en los núcleos de los pares craneales, tanto sea como el núcleo locomotor o todos esos pares craneales, ¿verdad? Estas neuronas motoras viajan desde el cerebelo y desde la corteza de nuestro cerebro, y encuentran su camino por las vías motoras hasta la médula espinal, en la cual hacen sinapsis con neuronas inferiores, y esas neuronas inferiores, ¿verdad?, luego de haberse cruzado, se terminan albergando en cualquiera de los núcleos de nuestros pares craneales, en las cuales se generan los movimientos como el parpadear, los movimientos de la boca, los movimientos de la masticación, de la deglución y todos esos movimientos vitales que tenemos con nuestro cráneo, con nuestra cara. Y pasamos. Gracias por su atención y como fin de nuestra microclase, esperemos que haya sido de mucho agrado para todos ustedes que busquen quizás esta información, que quieran aprender un poco más y que puedan empezar a manejar una información inicial o base sobre estos temas. Sin más nada que agregar, gracias por su atención. Dale like y suscríbete. A mí me encanta, me enloquece. Verme contigo fue amor a primera vista. Cuando